Inició su carrera política, como saben, en el Partido Socialista Euskadiko Ezkerra, y siendo parlamentaria vasca también tuvo varios cargos tanto en el gobierno vasco como en el propio partido. El paulatino acercamiento del Partido Socialista de Euskadi al PNV, las tesis nacionalistas y también el desgraciado asesinato de su hermano Joseba en 2003 la hicieron separarse de alguna forma del partido, y yo creo que también intervino esas relaciones que tuvo Rodríguez Zapatero, las negociaciones con los etarras, de manera que en 2014 se afilió, recordarán ustedes, al partido Unión, Progreso y Democracia, y consiguió el acta parlamentaria europea, pasando después al Grupo de Ciudadanos, donde se ha mantenido desde 2019. Allí, como ustedes saben, ha desarrollado una labor realmente importante en la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad y la lucha contra el terrorismo, y en la defensa de esos valores que son tan importantes y que una sociedad democrática tiene que tener, y que desgraciadamente la sociedad española ahora mismo, pues yo creo que los está perdiendo. Hoy me decía un amigo catalán que habían hecho una encuesta en unos colegios de Barcelona y sobre cuál era el valor más importante que ellos destacarían, los niños de colegios de 14 o 15 años. Y no sé si os va a sorprender, el valor que han destacado es el reciclaje. Es decir, ellos consideran que el valor es la capacidad de reciclar, ¿eh? Entonces, bueno, eso demuestra que hay alguien que está metiendo todos estos temas y suprimiendo unos valores que son tan importantes para la convivencia. Bien, en el Parlamento Europeo ha destacado muchísimo en su denuncia, por ejemplo, esa labor que hizo tan interesante sobre denunciar las injerencias rusas por parte del catalanismo, independentismo catalán, y también en esa defensa del castellano frente al catalán, en la que realmente se consiguió un informe muy importante para la no discriminación de los castellanoparlantes, aunque parezca mentira. Yo creo que Maite es un ejemplo de valentía frente a la injusticia y el populismo. Ha desarrollado también esa iniciativa privada de la sociedad civil en la plataforma Basta Ya, con gente como Fernando Savater, Arcadi Espada, Carmen Iglesias, Miquel Azurmendi, y ha sido reconocida por toda su trayectoria con premios tan importantes como la Medalla del Orden del Mérito Constitucional, el premio Sájarov 2000, concedido por el Pleno del Parlamento Europeo, y la candidatura colectiva al premio Nobel, como 1000 mujeres y un premio Nobel para la paz. Yo creo que es una mala noticia, desde luego, para el Estado de Derecho que Maite deje la política, sobre todo en estos momentos y más concretamente en esta semana, ¿no? Que están. Entonces, yo le deseo a Maite lo mejor en su nueva etapa. Como digo, me da una pena tremenda que dejes el primer línea de la política, pero espero que sigas publicando libros, ahora tendrás más tiempo, y que sigas vinculada a nuestra aula política, que estamos encantados con tenerte, y que puedas participar siempre que puedas. En fin, nada más. Tienes la palabra, Maite, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Unas palabras, bueno, muy gentiles, demasiado generosas, pero en todo caso las agradezco igualmente. Yo creo que los ciclos personales, cuando son en temas tan intensos como la labor en el Parlamento Europeo, 10 años no viviendo prácticamente en casa, llega un momento en que uno necesita reciclarse y volver a pensar, porque la aceleración, además, de la política en estos tiempos hace que podamos terminar enloqueciendo. Y esa experiencia dilatada, esa experiencia de ver cómo funcionan las reglas de juego, las que se sabe y las que son informales, yo creo que conviene pasarlas por el tamiz, reflexionar, para luego intentar ser más útil de otra manera. Así que, bueno, no es un adiós. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Como esta es un aula de reflexión especial, he intentado darle vueltas a algunas cosas que me ha parecido que pudieran ser de mayor utilidad, precisamente por los tiempos en los que estamos viviendo. Tiempos en que ya no es el tiempo político, no se marca en días, se marca en minutos, en segundos. Y eso genera unas posibilidades también extraordinarias para la mala praxis en lo social y en lo político. Y además por algo que es muy importante y que tenemos que incorporar a nuestra manera de analizar la realidad.
Si bien muchos de los que estamos aquí puede que seamos de ideas liberales u otras, sin embargo, hay un- una máxima del pensador Karl Marx en 1859 que nos puede ser muy útil para entender por qué las cosas están funcionando como están funcionando ahora y por qué las disfunciones que los populistas utilizan extraordinariamente. La frase es, esto a algunos de ustedes les va a gustar, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. No vaya a la conciencia del hombre a determinar su ser, sino al contrario, su ser social determinará su conciencia. Es de contribución a la crítica de la economía política. Yo no comparto que haya un condicionamiento de la vida espiritual o de la vida social, pero sí una influencia. Y es que estamos en un momento en que las redes sociales y la digitalización y la inteligencia artificial suponen un cambio tan trascendental o más que el que supuso la imprenta. Y pensemos en las turbulencias que generó el mundo de la imprenta para bien, pero también desde un punto de vista de los acontecimientos históricos, pues en el sentido de romper órdenes y, por tanto, de momentos de convulsión. Nosotros estamos en un momento de convulsión. Y es que el modo de producción que generan esas redes sociales ha cambiado la percepción y las posibilidades de manipulación desde el punto de vista de la política para malas praxis. Y eso es lo que nos interesa, yo creo, en este momento, porque nos enfrentamos a una crisis de ataque a los sistemas democráticos con unos riesgos y unas posibilidades de eficacia como no habíamos visto en décadas. Desde los años 30, por supuesto, pero con un poder de globalización del caos y de la conciencia antidemocrática como no habíamos conocido anteriormente, porque la infraestructura crítica más crítica es nuestro cerebro. Cada uno de nosotros somos un pilar extraordinariamente sustancial del sistema democrático. Pero a través de los teléfonos móviles podemos ser manipulados de una forma muy rápida y de una manera, como podríamos decir, que va mucho más allá de lo que es la propaganda dura, que va incluso, que llega a las políticas de injerencia dañosa. Las políticas que lo que buscan es dañar las democracias liberales. Así que esto tenemos que tenerlo en consideración. Así que lo primero que yo creo que tenemos que considerar es que para entender desde el punto de vista de los retos y del sistema democrático en un aula de estudios constitucionales y democráticos como esta es en qué contexto estamos viviendo desde el punto de vista de lo geopolítico y desde el punto de vista de lo estrictamente que se refiere al sistema liberal democrático que hemos conocido con estabilidad durante varias décadas. La ley, el valor de la ley o no, la división de poderes, las libertades civiles y la libertad de conciencia y el pluralismo ideológico están en riesgo. No solo en España, también en España. En algunos lugares de una forma más acentuada, pero hay unas condiciones en el modo de producción, en el modo de la vida social que desarrollamos, en la parte no analógica, que entra en la corriente de nuestro pensamiento y de nuestra vida analógica. No es por casualidad que los discursos de intolerancia y de hostilidad y una mayor debilidad de la comprensión del adversario, nos da igual de qué tipo, político o de otro tipo, está borrándose de tal manera que el sesgo que cada uno de nosotros en sus convicciones se va desarrollando muchas veces como gran prejuicio, y esto genera una situación de extremada debilidad desde el punto de vista colectivo.
porque es muy fácil trabajar los sesgos que cada uno de nosotros tenemos, los sesgos de confirmación, y por tanto que vayamos generando burbujas muy cerradas, muy solidarias, muy cohesionadas, pero burbujas en las que la vida social se desarrolla de forma muy fragmentada y eso nos debilita como sociedades democráticas. Y ahora vayamos al contexto geopolítico. Voy a seguir muy libremente, primero, dos acontecimientos que están saliendo en la actualidad de estos días y voy a citar muy libremente a Fernando de Lage en un artículo sobre Europa en la era de Euroasia y del Indo-Pacífico en la revista Araucaria del segundo trimestre de 2023. O sea que es una revista de pensamientos, una revista con artículos de fondo y lo suficientemente reciente, y les puedo asegurar que la lectura nos puede servir para lo que pretendemos hacer. Los elementos de agenda son, por una parte, de actualidad. La reunión de los jefes de Estado, primeros ministros de Francia, Alemania y Polonia, en lo que se llama ya la Agenda de Weimar, pretendiendo marcar estratégicamente lo que va a ser, bueno, pues las políticas públicas en materia de defensa para la Unión Europea en los próximos años. Hay dos elementos significativos. Francia y Alemania suelen articular cuando se ponen de acuerdo ejes importantes en las políticas públicas, no solo en materia de defensa o de seguridad, también en otros temas. Pero el socio que han elegido en esta ocasión es Polonia. No han elegido Italia y no han elegido España. Quiero decir que por tamaño, la búsqueda de los aliados para un tiempo, bueno, para temas sensibles es muy relevante en cuanto a la capacidad de influencia de lo que cuenta. Polonia desde el punto de vista social, está extremadamente preocupada por la situación de las políticas que desarrolla Putin y de la invasión ilegal de Ucrania, y por tanto es un aliado muy fiable. Es un aliado muy fiable desde el punto de vista de la inversión en materia de defensa y de industria de defensa y de seguridad. Y Alemania ha cambiado bastante recientemente las políticas que se refieren a lo que es el trabajo y la colaboración con la Alianza Atlántica. Y Polonia es un socio fiable para esta materia. Esto ha salido ayer o hoy. Por supuesto, Rusia está en la mirada de esta reunión y de esta agenda. Y la otra tiene que ver con lo que se ha publicado de la visita de Zelensky, del presidente ucraniano, y que habla de colaboración, en este caso del Estado miembro de España, colaboración terrestre, aérea, espacial y ciberespacial. Pero más allá de los compromisos que la Unión Europea tenga con Ucrania en esta situación, junto a Japón y algunas otras potencias occidentales, está la cuestión de que en Ucrania se están viendo las nuevas tendencias desde el punto de vista de lo que es lo bélico y de las tecnologías. Por tanto, tener una relación de colaboración en materia no solo terrestre, que es convencional, o aérea, que es bastante convencional, o marítima, que es muy convencional desde el punto de vista de la pneumología, pero ya hablamos de lo espacial y de lo ciberespacial. Estamos hablando de la transferencia de datos y también, y de esto yo creo que hablaban también en la agenda de Weimar, de la injerencia dañosa a través de la desinformación. Desinformación, entendámoslo, no es tener divergencias de opinión, por muy distintas que puedan ser las percepciones o lo que se manifiesta. Cuando hablamos de desinformación dañosa, cuando hablamos de injerencia, es porque el objetivo que se busca no es trabajar un sesgo u otro, sino romper los lazos de confianza dentro de una sociedad liberal democrática. Este es el elemento de fondo. No que en desinformación, en injerencia dañosa, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Rusia con los secesionistas catalanes, la espía letona rusa del FSB que colaboraba
desde hacía más de 15 años con el mundo secesionista vasco. Poco se ha explorado todavía, pero el lugar de nuestro país, que es menos atlantista, es precisamente el País Vasco. Es para leerlo, las cosas que se publican por allí. O la colaboración de la misma espía con el BNG, con el Bloque Nacionalista Gallego. O sea, no es casualidad que pongan huevos en estas actividades. En el caso de Cataluña fue extremadamente gravoso porque era una estrategia híbrida con muchas capas a lo largo de muchos años que desarrollaba no solo temas de comunicación, sino también agentes de campo, ofertas de negocios sucios con empresarios vinculados al delito, en fin, tenía realmente muchas capas durante mucho tiempo. Y era un banco de pruebas, porque lo que en el centro de amenazas híbridas, contra las amenazas híbridas de Helsinki, nos enseñaron algunos de los analistas el mapa de la Europa balcanizada que interesaba a los intereses geoestratégicos, en este caso de Putin, porque no trabaja tanto la calidad empresarial como las cuestiones que están ligadas a que las instituciones de las democracias liberales sean débiles. Por tanto, una Europa no unida, el coste de la no Europa para los Estados miembros sería de una debilidad y una vulnerabilidad extrema frente a algo tan poderoso como en ese caso, aunque no industrialmente o empresarialmente sea muy corrupto y poco eficiente, sin embargo, desde el punto de vista del poder, daría muchísima capacidad de influencia. Y a partir de la influencia dura, que es la que puede dar pues una política neoimperialista, ahí se puede pues conseguir una serie de ventajas que pueden ser interesantes en ese tipo de modelo. Ahora bien, si hablamos de contexto, tan importante como esto es entender la lucha económica entre Estados Unidos y China y el intento de tener la mayor influencia en un entorno en el que se ha situado el centro desde el punto de vista económico y en el que nosotros ahora estamos en una esquinita. Claro, para entender las cuestiones democráticas también nos interesa extraordinariamente esto. Porque si solo vemos la parte de instituciones democráticas, no entenderemos en qué mundo estamos viviendo y no entenderemos que si no nos situamos ante los retos de la producción, no solo desde el punto de vista de lo político, sino también desde el punto de vista de la economía, también estaremos perdiendo las oportunidades y lo que el patrimonio y nuestras capacidades comerciales que todavía son poderosas. Así que voy a citar muy libremente a Fernando de Laje, cuando dice: el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia Asia, la transición geopolítica hacia un sistema multipolar, cuya principal variable es la rivalidad entre Estados Unidos y China por el dominio del Asia marítima, y el desafío que plantea a la identidad universalista europea, el auge de un continente cuyos valores culturales y concepción de la política se apoyan en otras perspectivas, sitúan a Europa ante el escenario inédito que condicionará en buena manera su futuro. Y si vamos a hablar de retos y desafíos, hay que situar en qué escenario nos toca hacerlo. El ascenso de Asia reduce el peso relativo de Europa, pero le obliga a sí mismo a reorientar la estrategia económica y geopolítica si no quiere verse marginada en la reconfiguración en curso del orden internacional. Estamos viendo muy claramente la parte dura que se enfrenta a la hegemonía de valores que el mundo occidental ha supuesto, o al menos eso pensábamos, durante muchas décadas, pero hay otra estrategia, comillas, blanda, que en mi opinión, al menos es mi percepción personal y lo digo a título absolutamente intuitivo, me parece muchísimo más relevante. Porque al final el control tecnológico y el control económico va a significar pues la manera en que nos vamos a posicionar en el futuro. Eso y la educación de la que luego hablaré.
que me parece que es la cuestión esa, es una cuestión de fondo, y otra que yo la tengo siempre muy presente desde que la escribió Ramón Estevez, que está aquí presente, sobre la calidad moral de las decisiones que tomamos ante los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Si analizamos algunas cuestiones precisamente de polarización, pero esa palabra ya está como gastada, vamos a lo que significa de verdad. Quienes hayan estado en Estados Unidos de una forma pues, continuada o el tiempo suficiente en la vida real, no de turismo, como para oler qué está pasando allí, saben que ya llevan 15 años rotos. Que yo lo haya visto por lo menos 15 años, tal vez más. Se estaba cuajando la ruptura de la potencia económica en materia de defensa y en otras materias más importante del mundo, que se ha debilitado extraordinariamente porque se estaba rompiendo por dentro. Porque precisamente en esos años en que pasaba inadvertida la entrada de los flujos de información a través de las redes sociales recién descubiertas en una sociedad con un punto tan libertario como el de la sociedad americana, donde la libertad de las microidentidades personales, grupales, de pequeños grupos, de aficiones, etcétera, es tan acusada, ha entrado como por una autopista el veneno que ha llevado a que la situación actual es que no hay manera de tener grandes consensos sobre los grandes temas. Sí, hay unos lobbies industriales, defensivos, etcétera, en fin, que siguen adelante y que tienen su influencia, pero el mundo de la política lleva muchísimos años sin poder tener políticas potentes y además teniendo verdaderos desastres. No nos hemos olvidado de cómo hemos salido todos de Afganistán, por poner un ejemplo. Y es porque, o de cómo en fin, se deja que los ámbitos de influencia internacionales, no voy a entrar sabemos que en materia internacional hay valores e intereses, no vamos a entrar en disquisiciones muy finas sobre esto, pero en todo caso, Estados Unidos ha abandonado espacio, que ha sido ocupado, y que ha sido ocupado por unos y por otros. Lo mismo ha sido ocupado por los Wagner, el grupo Wagner, ahora reciclado, que incluso en África, aparte de otras misiones duras, también hacían desinformación comprada. O la blanda, que no es solo la de Etiopía, es que recorre realmente África o Latinoamérica. O otro tipo de influencia dañosa a los sistemas democráticos que va por el eje Irán, Rusia, Venezuela, Cuba, con apéndices pues, en otras dictaduras de poco alcance como Nicaragua, pero muy represivas y muy duras. Ese eje existe. Nosotros en el Parlamento Europeo, en alguno de los informes que hemos realizado en la oficina, pudimos ver que las mismas narrativas que se utilizaban en Latinoamérica para la extrema izquierda, con sus tentáculos cubanos y venezolanos, se utilizaban para extrema derecha en otro lugar o para extrema derecha y extrema izquierda en algunos otros lugares. O en Rusia aparecían vinculados a algunas expresiones pues, en fin, conspiranoicas de tipo terraplanista, etcétera, en Estados Unidos, por ejemplo. Pero en distintos espectros ideológicos. Y dirán, ¿solo eso? No, hay más. En el Parlamento hemos podido descubrir las grandes operaciones de injerencia y de compra y de corrupción, no solo por la gente rusa, que se fue descubierta recientemente y que todavía será juzgada en su país, pero hasta que expire su mandato sigue siendo diputada, igual que Puigdemont, que es prófugo, o igual que algunos diputados que eran de la red que tenía relaciones con Qatar y posiblemente con Marruecos. El Parlamento Europeo, que surgió de una manera muy libre, muy autónoma en las oficinas parlamentarias, precisamente porque teníamos muy poco poder, ha ido creciendo en poder.
Y eso ha hecho que hayamos tenido que revisar la política de seguridad desde el punto de vista de lo que los diputados hacemos en viajes parlamentarios, etcétera, en misiones parlamentarias y en otras cosas oficiosas que existían después del escándalo del Qatargate. Porque se estaban montando más cosas. Y luego están las grandes, las puertas giratorias duras. La compra, no solo, por tanto, no solo operaciones de influencia del tipo de las que he contado, sino operaciones de influencia contratando, por ejemplo, en grandes empresas rusas, a mandatarios de distintos países. Aquí en España lo más conocido es lo de Schroeder, pero está Strauss-Kahn, están primeros ministros de distintos países del ámbito báltico o del ámbito austríaco. Podemos mirarlo prácticamente por países. Y el intento de relación con Fillon y con Mariani y con algunos otros diputados de grupos que no son precisamente muy minoritarios. O sea que las operaciones de influencia son de amplio espectro. Y esto tenemos que saberlo. Claro que cuando nosotros tenemos unas legislaciones, y así tienen que ser, muy liberales, muy especialmente en el ámbito privado, pero hay países en los que el ámbito privado y el ámbito público están confundidas. Esto, por ejemplo, pasa en China. De hecho, el Partido Comunista Chino, o sea, Estados Unidos roto, incapaz de generar grandes consensos en cosas que son importantes desde el punto de vista de lo que es el orden mundial, y China con una publicación relativamente reciente de su libro blanco, 403 páginas para plantear su estrategia. Ningún tipo de autocrítica sobre las víctimas del maoísmo y con dos datos que yo creo que posiblemente en sus lecturas puede haber cosas mucho más significativas, pero al menos dos que a mí me llaman la atención. En 1978 indican que eran más pobres que los indios y que ahora son 4 veces más ricos. Y señalan, no es mi cita, que no hay modelo universalmente aplicable de derechos humanos y que la pobreza es el mayor obstáculo para el disfrute de los derechos humanos. Y la parte más interesante desde el punto de vista de lo que vamos a ver como instituciones democráticas y lo que pasa con los sistemas liberales, señalan que el liderazgo del partido es la garantía fundamental de los chinos para tener acceso a los derechos humanos, así esto es lo que expresan, y de aprovecharse plenamente de sus ventajas. Por tanto, tenemos verdaderas dinámicas que ya son endógenas en nuestras sociedades porque durante algún tiempo ni tan siquiera eran identificadas, y eso pasó especialmente y primero en Estados Unidos, nos ha llegado ya a nosotros, que ya tienen tendencias endógenas con verdaderas comunidades que ya funcionan solas en el sesgo, en la generación de microcomunidades y de hostilidad con respecto a los distintos, con un debilitamiento extraordinario de lo que es la idea del pluralismo ideológico y de la libertad de conciencia, en una parte, en el caso de la ultraizquierda y de la izquierda, nos interesa mucho en España por la operación populista que estamos sufriendo, en la que se debilita la idea de que los derechos inalienables son individuales y donde hay sesgos colectivistas que nos ponen los pelos de punta pensando que se va a regular y se va a entrar en nuestros comportamientos privados, que se va a generar verdaderas teologías políticas de cosas menores, de cosas que no tienen que ser reguladas, y de que eso nos va quitando oxígeno desde el punto de vista de nuestra libertad de actuación, de palabras tabús, de comportamientos tabús, etcétera. Cuando, bueno, pues hay maneras dentro de las leyes, hay maneras muy distintas de enfocar la realidad. No hay unas que sean las aceptables y otras que no. Y estamos cuando estamos en retóricas y en dinámicas populistas, se va estigmatizando algunas de las formas de pensar que no son ni más ni menos correctas que otras, que los que nos están poniendo la nota. Entonces, si todo esto es así, si tenemos además todos estos elementos introducidos en nuestras sociedades, claro, nos encontramos que
hay una potencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de población extraordinariamente poblada, con una estrategia de futuro a 100 años. A 100 años, quiero decir, no se han cumplido, faltan 20 o algo así, para cumplir algunos de los objetivos, y con una manera de poder que permite actuar de forma muy cohesionada. Tendrán sus cosas internas, pero realmente con un elemento de competitividad desde el punto de vista de la geopolítica muy grande. Y unas sociedades occidentales liberales en las que de forma, yo creo que en su momento ha habido grandes operaciones de injerencia, pero ahora de forma endógena también tenemos tendencias de populismo muy desarrolladas. No hemos llegado al final de lo que las retóricas populistas y las dinámicas populistas de los poderes públicos, de los ejecutivos, van a suponer, porque para líderes con poca percepción de los límites y de la responsabilidad ante la sociedad, esto es un caramelo por las posibilidades que esto da. Ahora bien, nuestras sociedades, en este caso la Unión Europea, no se va a salvar por gabinetes de comunicación ni por retóricas populistas, sino por establecer una jerarquía de problemas. Y en la jerarquía de problemas tenemos que introducir en uno de los lugares fundamentales el revertir las dinámicas populistas que ahora mismo estamos sufriendo, y muy específicamente en España es una de las más duras, y el actuar sobre la educación. Asignatura pendiente en nuestro país, pero también en todo el mundo occidental. Porque el valor del esfuerzo personal no está reñido con el principio de la diversidad o con el principio de las oportunidades, todo lo contrario. Cuando cada uno de nosotros aprovecha su talento, es útil mucho más en las sociedades y además desarrolla una temperancia, una templanza ante la frustración y las dificultades. Porque estamos viviendo un tiempo en que se prima en retóricas públicas el sentimentalismo y la irracionalidad y la irresponsabilidad. O sea, solo desde el principio de la irresponsabilidad se puede entender que un país busque problemas innecesarios con otros países, por ejemplo. Porque al fin y al cabo la política internacional y la diplomacia se basa en pasar por alto cosas de las políticas internas de otros países de forma relativa, confiando en que otro tipo de lazos culturales, económicos, sociales puedan ayudar al lento desarrollo y la relación más o menos pacífica con intereses comunes que distintos países, con modelos muchas veces que no nos gustan nada, desarrollan. Entonces, todo esto lo tenemos en el caldero. Hay algunas de las cosas que he dicho que son paradójicas entre ellas, pero sin embargo que tenemos que incorporar para entender que, en efecto, en un momento, desde el punto de vista geopolítico como este, hay que espabilarse, que el coste de la no Europa sería gravísimo, que el coste de la no Europa sería, de la no España también sería muy, muy grave para nosotros. Que, por otra parte, las grandes cuestiones económicas y tecnológicas las tenemos que afrontar y que para eso vamos a tener que esforzarnos. Y eso significa esforzarnos todos. No podemos, no hay representantes que puedan hacer magia, porque hay cuestiones que tienen que ver con toda nuestra sociedad, por ejemplo, la educación. Si nuestros niveles educativos, no solo tecnológicos, también humanísticos, descienden estrepitosamente, podremos tener tal vez una élite tecnológica muy formada, pero si no tiene conocimientos humanísticos, el futuro o la calidad de nuestros sistemas estará mucho más en riesgo.
porque las decisiones que se hayan de tomar con respecto a la inteligencia artificial u otras cuestiones serán mucho más débiles. Si la argumentación desde el punto de vista humanístico es muy baja y las competencias de tecnologías punteras son muy avanzadas y no hay manera de poderlas analizar desde un punto de vista del coste, del impacto social, ético, etcétera, estamos en una situación muy complicada. Y si encomendamos el control ético de ese tipo de tecnologías disruptivas a grupos que tienen intereses en las mismas tecnologías disruptivas, también esto puede tener algún tipo de circunstancia de vulnerabilidad. Y no les voy a decir lo que está ocurriendo con respecto a ciertas universidades y las operaciones también de influencia que existen, incluso las transparentes. Así que todas estas cosas las tenemos que considerar, porque este es el momento en que estamos viviendo. O sea, el cambio es tan drástico desde el punto de vista del, comillas, modo de producción, que sí está influyendo en lo espiritual. No digo determinando, pero sí encontramos muchos, no solo niños y niñas, sino también muchos adultos con problemas de adicciones tecnológicas y con un debilitamiento de lo que es la comprensión de ideas distintas a las de uno mismo, rompiendo comunidades, por tanto. Así que esto es a mí lo que me parece que tenemos que incorporar todo ello para entender por qué es tan importante ser muy conscientes de que como sociedades, para no quedarnos arrumbados en la historia, tenemos que espabilarnos muchísimo. Y yo creo muchísimo en el valor democrático que tiene el conocimiento profundo de la historia y de la filosofía, pero no de sucedáneos de memorias democráticas, comillas, o de memorias manipuladas, sino del verdadero conocimiento de la historia y de la filosofía, no de pequeñas teologías muy mal montadas desde el punto de vista argumentativo sobre microidentidades, todo lo que ahora se conoce como el mundo de las políticas woke. Eso es un sucedáneo. Necesitamos historia con rigor, filosofía con rigor. Mentes vacías no pueden ser mentes bien amuebladas. Y el esfuerzo, el sentido del deber, no solo los derechos, debemos incorporarlo, pero todos, claro, y eso significa dar ejemplo quienes están en los lugares más relevantes. Pero sin pensar que como ciudadanos no tenemos algo que hacer. Es que somos pilares, cada uno de nosotros, de lo que va a ser la democracia del futuro, desde la parte que tiene que ver con nuestro uso digital, con nuestras identidades digitales que afectan a lo analógico. Y yo creo que ya me he pasado de tiempo. No sé. Pero bueno, en todo caso, yo creo que el momento de las preguntas va a ser interesante y bueno, perdonen que haya podido ser algo atropellado, pero les he querido decir todos los elementos, algunos de percepciones casi intuitivas, que pasan por mi mente después de trabajar en la Comisión de Desinformación, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Libertades Civiles. Por tanto, viendo el Estado de Derecho desde el punto de vista, digamos, más convencional, viendo el ataque a los sistemas liberales, porque, y esta es mi percepción, uno de los motivos es que nosotros, que tenemos ciudadanía, y solo en los sistemas democráticos se puede tener una ciudadanía completa, con libertad de conciencia, pluralismo ideológico, igualdad, más o menos, ante la ley bien desarrollada, más o menos calidad, y todos esos elementos los podemos tener en los sistemas democráticos liberales. Claro. Durante muchos años parecía que la democracia iba a seguir ampliándose en el mundo en más países y está retrocediendo. Y su calidad es extraordinariamente. Claro, los súbditos, que no ciudadanos pobres, de esos países puramente dictatoriales, como puede ser Cuba o Irán o Venezuela, y otros que son democraturas en los que hay elecciones, pero en fin, mueren o desaparecen los posibles candidatos alternativos, entre otras cosas, la esperanza para esos
seres humanos en esos países es que puedan ser como nosotros. Por tanto, es muy estratégico la alianza de regímenes no democráticos muy distintos desde el punto de vista de la excusa ideológica, va desde la teocracia integrista islámica en Irán hasta la Venezuela bolivariana o la Cuba comunista revolucionaria, en fin, por dar algunas pinceladas, pero tienen lazos. El elemento común es que no quieren saber nada de las democracias liberales y que saben que ya no hacen falta tanques. O la Rusia ultraconservadora, pero con lazos directísimos con la represión cubana, venezolana o nicaragüense. El elemento común es que no les gustan las democracias liberales. Por eso yo creo que es tan importante que existan institutos de estudio como este. Así que muchísimas gracias.